¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de Yaniot PM. Hoy vamos a hablar de una gran herida que aún sigue abierta en México, la desaparición de 43 jóvenes que estaban estudiando para convertirse en profesores en el municipio de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, en México. En los últimos días se han dado dos desarrollos que abren la esperanza hacia la búsqueda de verdad y justicia. Se detuvo a uno de los líderes de un cartel de narcotráfico, el cartel de Guerreros Unidos. Se trata de alias El Mochomo, a José Ángel Casarrubias. Y también se han anunciado órdenes de arresto para 46 funcionarios públicos del estado de Guerrero. Los padres y los familiares de estos 43 jóvenes aún siguen reclamando justicia. 6 años después, esto ocurrió en septiembre de 2014. En el gobierno anterior, las investigaciones determinaron que estos jóvenes habían sido detenidos por la policía local cuando se disponían a ir a una manifestación. Y allí los policías fueron entregados a esta banda criminal, a este cartel del narcotráfico, que los confundió por un grupo enemigo, los asesinó, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero, es lo que determinaron esas investigaciones, y sus restos fueron lanzados a un río. Pues bien, varias investigaciones y varios expertos que vinieron a México para hacer una labor independiente determinaron que esas investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades y descartaron esa hipótesis, algo en lo que concuerdan los familiares de las víctimas y el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con estos nuevos desarrollos, muchos se preguntan, ¿se obtendrá al fin justicia? ¿Cuál fue la razón por la que estos 43 jóvenes desaparecieron? ¿Alguna vez se sabrá dónde están? Para intentar encontrar respuestas a estas preguntas, esta vez me acompaña Ángela Buitrago. Ella hace parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapa y también hace parte del grupo de expertos independientes que han acompañado las investigaciones a lo largo de estos años. Ángela, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiera consultarte inicialmente qué significa no solo el arresto de este líder del cartel de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, que tengo entendido una jueza ha ordenado su liberación, y también la orden de detención que según la Fiscalía se ha emitido contra más de 45 funcionarios del Estado de Guerrero y tengo entendido contra también funcionarios de la Procuraduría General. Patricia, muchas gracias por la invitación. Lo primero, decirte que efectivamente el tema de las decisiones de captura obedecen a nuevos elementos probatorios que generan una vinculación entre miembros de fuerza pública, miembros de funcionarios públicos y efectivamente una relación con el grupo que ha sido objeto de manifestaciones desde antes, que ha participado en la desaparición de los 43. Pero igualmente la posibilidad de haber obtenido la expedición por parte de los jueces de las órdenes de captura que hace alusión el fiscal general, el doctor Hertz, significa también entender que los jueces han avalado los nuevos elementos materiales probatorios para la captura de personas que estuvieron relacionadas con los hechos directamente de la desaparición en Iguala y responde a dos niveles de crimen organizado y niveles de, digamos, funcionarios que pertenecen a seguridad pública, y efectivamente el segundo elemento que significa claramente que estamos trabajando sobre la necesidad de reconocer que hubo actividades, como se declaró por el juez, de funcionarios de la propia Procuraduría General que fueron objeto de tortura, de malos tratos y de violaciones de otros comportamientos que también llevaron a que estas personas
se les judicializara y que los jueces aceptaran librar estas órdenes de captura. Creo que en este caso la Fiscalía General de la nueva administración, frente al comportamiento en particular que realiza el fiscal Hertz y el grupo de trabajo, ha también obtenido resultados recurriendo a la propia evidencia que tiene nueva el expediente para significar que también hay personas que desde adentro generaron obstrucciones y generaron, obviamente, pérdidas de información vitales para el esclarecimiento de los hechos de los 43. Creo que es un momento muy importante, Patricia. El fiscal mexicano Alejandro Hertz Manero también dijo que se esperan más arrestos. ¿Sabemos de quiénes se trata, de qué se los podría acusar? A ver, vuelvo y te digo, en dos niveles están esos arrestos. Arrestos que tienen que ver con personas que obstruyeron la investigación y con personas que efectivamente ejecutaron el comportamiento de desaparición. Y eso lleva a definir que esos dos caminos permiten llegar a encontrar un punto de vinculación entre actividades que pueden llevar a responsabilidades y a dar con el paradero de los 43, que era una de las cosas que tú preguntabas al inicio de esta conversación. ¿Sabemos, Ángela, qué razones habría tenido el Mochomo, si es finalmente el responsable de haber ordenado la ejecución de los estudiantes, para desaparecerlos? Mira, en el caso del Mochomo es bueno aclarar algo importante. El caso del Mochomo está por la unidad de Seido, no por la unidad del caso Ayotzinapa. Este personaje, que es alias el Mochomo, está, digamos, ordenado detener desde hace 6 años por una investigación que tenía la unidad de crimen organizado. Y en el caso particular, frente a esto, lo que se decía era que tenía una relación con el grupo denominado Guerreros Unidos. En este momento me estoy enterando efectivamente que una juez federal ordena por problemas, digamos, formales. Por un tecnicismo, sí. Por problemas formales desde el punto de vista procesal, la detención o la permanencia en detención, porque ya estaba detenido haciendo uso de la orden de captura que había en contra de esta persona, pero la Fiscalía en este momento tiene también posibilidad de ejercer acciones para complementar otras órdenes o para realizar actividad de complementación a la prueba que hay. El punto del Mochomo en particular tiene, por lo menos desde el punto de vista de investigaciones que son públicas y de elementos que son públicos, una relación con el grupo y un conocimiento por lo menos de lo que sucedió los días 26 y 27 de septiembre del 2014 con las personas, con los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos. Además hay que aclarar que hermanos del Mochomo están detenidos desde aquella época, también acusados de participar en este crimen. ¿El Mochomo, sabemos, estaría dispuesto a declarar? ¿Ha dado su versión? No, digamos, no hay todavía ese acercamiento porque él estaba hasta ahora en detención y sobre esos supuestos hasta ahora estaban legalizando esa detención ante el juez y sería un acto posterior al hecho de la legalización o es un acto posterior al hecho de la legalización. Yo creo que muchas de estas personas, digamos, han estado también en disposición de mencionar nuevas cosas, lo que significa también que no podemos descartar que haya personas y en particular esta persona pueda suministrar datos sobre el conocimiento y sobre el paradero también, ¿no? Bueno, el fiscal de México ha dicho, se acabó la verdad histórica de Peña Nieto. ¿Por qué la verdad histórica de Peña Nieto es falsa? ¿Qué cambió con las nuevas investigaciones? A ver, Patricia, creo que nosotros tenemos que remontarnos a 3 elementos fundamentales que dejamos como GIEI en el año 2015 y 2016. Y era la verificación de que había sido imposible la quema de los 43 desaparecidos en el basurero de Cocula. Desde allí ya se habían dicho bajo 3 peritajes y después se confirmó que no pudo haber incendio, no pudo haber una quema de 43 cuerpos el día 26 o 27 de septiembre. Desde ese momento el GIEI dejó claro el tema de que el basurero de Cocula
no podía ser una realidad frente a la incineración de los 43. Para aclarar a nuestra audiencia, el GEI es el grupo de expertos interdisciplinario que pertenece a la CIDH y que trabajó como medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí entonces, frente a ese elemento tenemos, digamos, dos cosas importantes, y es que cuando se habla de la verdad histórica, que entre otras el mismo Murillo Karam, que era el procurador de la época, afirmó categóricamente, también han surgido nuevos hechos que lamentablemente no te puedo contar, pero que indiscutiblemente llevan a un punto bien importante sobre por qué o cómo surgió esa afirmación. Y desde allí, lo que quiere decir también el fiscal, y lo entiendo en toda su extensión, es que habiendo descartado la posibilidad de que haya una incineración de 43 personas en el basurero de Cocula, pues obviamente la afirmación que dio para el cierre de la averiguación previa de parte del anterior procurador y de la procuraduría que tenía bajo su cargo, pues ha caído estrepitosamente frente a la nueva evidencia que demuestra ya categóricamente que no hubo incendio en el basurero de Cocula. Y ese es un tema que es muy importante para lo siguiente, y creo que eso hay que aclararlo, Patricia. Cuando uno dice los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, ese hecho fue una verdad que se generó como una afirmación categórica de una investigación anterior que se demostró ya y hoy en día está confirmada, no hubo incendio en el basurero de Cocula. Ahora, desde ese punto de vista también, y ese es un elemento que también mencionó la presidenta de la comisión y que es bueno recordarlo, se generó una evidencia fundamental de que los muchachos fueron separados en grupos. Por lo tanto, hoy en día está confirmado que los muchachos fueron separados en grupos, que los muchachos no fueron a un solo sitio y que los muchachos no fueron en un solo camino. ¿Eso qué quiere decir? Que desde ese punto de vista la afirmación del fiscal general se basa en lo que se ha confirmado categóricamente. Y si ya tú desmontas esos dos elementos desde el punto de vista probatorio, pues obviamente la verdad histórica que denominó así el procurador, no es que le hayan dado ese nombre por fuera, sino que el procurador habló de la verdad histórica de esa época, el anterior procurador, pues se cae estrepitosamente frente a la nueva evidencia y a la confirmación de todo eso. ¿Y por qué al procurador anterior y al gobierno interior le interesaba concluir que todos habían sido incinerados en este basurero? Eso en este momento está siendo objeto de investigación, Patricia. Y está siendo objeto de investigación porque, digamos que al encontrar categóricamente que hay elementos que se cambiaron, que hay elementos que se omitieron, que hay elementos que se construyeron, y la expresión es en toda su dimensión, significa que obliga a que se verifique por qué razón. Digamos que nosotros podemos tener un aproximativo, pero somos categóricos en decir que solamente saldrá a la luz cuando, como está sucediendo ahorita, cuando se ventile ante jueces. Y ese es un elemento también importante de mencionar. Las narrativas de este momento frente a los jueces que han encontrado respaldo de la unidad que litiga el caso Ayotzinapa, que se llama UEILCA, y que está dirigida por Omar Gómez, el fiscal actual, ha encontrado recepción en los jueces para dictar las medidas de detención que se profirieron la semana pasada y antepasada. ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo que está confirmando es que ya no solamente la Fiscalía General de la República tiene una visión sobre lo que ya sucedió y sobre lo que debe confirmarse, sino que los jueces han avalado frente a esa exposición probatoria todos los elementos para decir que se justifican esas detenciones en búsqueda de esta nueva narrativa, llamémoslo así, que está siendo objeto de demostración todos los días en el proceso.
Claro, posiblemente un ocultamiento, una complicidad, en fin, tendremos que esperar, bueno, qué cargos se le imputan a estas personas No, y cuando te puedo efectivamente contar sean que detenidas. los cargos, y te puedo contar que los cargos que han sucedido efectivamente y que fueron objeto de capturas hace 15 días, fueron por falsedades, obstrucción, tortura, y sobre esos supuestos, esos hechos, también están con el material probatorio suficientemente fuerte para decir que hubo una serie de ilícitos que ya los jueces avalaron frente a ese punto, y son hechos de ahorita. Ángela, otra gran pregunta que se hacen, por supuesto, las familias. ¿Dónde están esos muchachos? Se habla de algunas fosas cerca de Cocula, de Iguala. ¿Qué nos puedes decir? Se sabe que se han identificado algunos restos en el pasado que correspondían a algunos de los jóvenes, otros han sido enviados para su verificación. ¿Qué sabemos? ¿Cuántos se han identificado? ¿Dónde pueden estar? Mira, Patricia, de las cosas más importantes que creo que tiene el caso de Ayotzinapa es que a través de eso se descubrieron más de 60 fosas en Guerrero, en donde se encontraron muchísimos cadáveres, en donde, si bien es cierto, no se ha encontrado ninguno de los cadáveres de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos, sí también ha permitido el caso Ayotzinapa encontrar la realidad de violencia de Guerrero. Dos, O sea que se han hasta ahora no identificado, se ha identificado ningún resto sí, de ningún estudiante, ¿o sí? se identificó uno, Uno. que es el de Alexander Mora Venancio, Ujú. pero igualmente la zona donde se encuentra este resto, también el GIEI fue el día que sale de México, abril 24 del 2016, presenta un video efectivamente en donde se ve que hay una manipulación de la escena del río San Juan. El único resto que ha tenido, y esto es muy importante, digamos, confirmación desde ese punto de vista es Alexander Mora Venancio. Y dos, lo más importante de esto también es que se está averiguando el tema de por qué el día anterior al hallazgo se hizo un desplazamiento de funcionarios de la PGR sin autorización ni presencia ni del fiscal ni del abogado del detenido, con el detenido a hacer una supuesta reconstrucción que nunca apareció dentro del expediente, Patricia. Nunca. No, hay procedimientos realmente muy extraños en todo este proceso. Ahora, brevemente, Ángela, para ya ir terminando, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho, perdón sí, olvido no. Ha hablado de recompensas, ha ofrecido cuantiosas recompensas, ha hablado de protección y de ayuda a los posibles implicados. ¿Qué opinión le merece a ustedes estas declaraciones del presidente? A ver, yo lo trato de entender en el sentido de también ofrecer lo que hoy en día el derecho penal tiene como medidas de reparación y de restitución también a la víctima, en el sentido de que pueden obtener información a través de estas medidas de rebajas o de concesiones que puedan ser legales. Y desde ese punto de vista, inclusive hay que recordar que el presidente aprobó el año pasado una ley que prohíbe inclusive las amnistías para esta clase de delitos. En ese contexto debe entenderse que lo que está haciendo el presidente de la República y la misma Fiscalía General es tratar de lograr lo que en Colombia durante mucho tiempo fue un mecanismo idóneo para obtener información en casos tan lamentables como las desapariciones y las masacres. Desde allí yo lo entiendo desde el punto de vista de lograr, si bien no, lamentablemente, si bien no por la convicción de la solidaridad, sí por la convicción de que pueden ganar una representación económica o incluso también un beneficio legal De desde el información. punto de vista de la información que puedan dar, que es fundamental para los padres, para la familia y para México. Y por último, las autoridades actuales han hablado de un crimen de Estado. Yo me pregunto si cuando avancen estas investigaciones, los familiares de las víctimas podrán emprender demandas no solamente penales, civiles,
contra el anterior gobierno y contra el propio expresidente Enrique Peña Nieto? Mira, la posibilidad de ejercer las acciones existe en cualquier momento frente a cualquier omisión y frente a cualquier, inexistencia de ejercicio de un Estado frente a un delito de esta naturaleza. La obligación de cualquier funcionario público y del Estado era proteger la vida de los 43, y si no logró protegerla porque actuaron terceros, investigar de manera correcta, profunda, seria y exhaustiva. Todo esto representa también responsabilidades a niveles internacionales, a niveles regionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la competente para investigar estas acciones. Y desde ese punto de vista también acciones internas. Y simplemente te pongo el caso también colombiano. Cuando nosotros tenemos esta clase de desapariciones, actúan el Consejo de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e inclusive también hay que mirar si la Corte Penal Internacional frente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Ángela, gracias por acompañarnos con estas importantísimas impresiones y bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo va desarrollándose este caso tan complejo. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Patricia. Buitrago, integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Solo nos queda esperar que avancen las investigaciones, que se concreten las capturas y que los responsables enfrenten la justicia. Y si esto se trató de un crimen de Estado, que enfrenten todo el peso de la ley. Este es un crimen que horrorizó a México, horrorizó al mundo. Y a casi 6 años de la desaparición de estos 43 jóvenes, México se merece conocer la verdad y se merece obtener justicia, especialmente las madres, los padres de esos jóvenes que han esperado todos estos años para saber qué pasó y dónde están sus hijos. Ellos se merecen conocer estas respuestas. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden seguir todos los desarrollos y actualizaciones de este caso en nuestra página en internet, univisionnoticias.com. Hasta la próxima. Gracias.